Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es verdad. Porque tu palabra es guía eficaz para la vida del ser humano. Y porque en ella el testimonio que has dejado acerca de Jesucristo se mantiene vibrante, Señor, y potente. Pedimos, Padre Celestial, que hoy podamos ser instruidos por ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, supla mis falencias como ser humano. Y que a pesar, Señor, de nosotros y de nuestras debilidades, sea tu gracia y tu misericordia mostrándonos la verdad de las Escrituras el día de hoy. Gracias por los hermanos asistentes. Pedimos que obres en nuestros corazones y mentes para que podamos estar aquí, en este lugar, y disfrutar el tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras. En tu nombre bendito te alabamos y bendecimos. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando a Jesucristo. Oiga, qué tema tan profundo. Y gracias. Tema muy profundo y muy importante, porque Cristo, pues precisamente es el personaje principal de las Sagradas Escrituras, es Jesucristo. Estuvimos estudiando la vez pasada, en ese estudio titulado El Mesías, acerca de la eternidad en Cristo Jesús. Y miramos la preexistencia de Cristo, la existencia de Cristo y la existencia futura de Cristo. Y vimos cómo en Cristo pues, se da el fenómeno de la eternidad. Y hablamos de que el concepto de eternidad es única y exclusivamente aplicable a Dios. Lo único que es eterno, o sea, que no tiene ni principio ni fin, es Dios. Y la Escritura nos da testimonio de que Cristo precisamente es alfa, omega, principio y fin, primero y último, que no tiene ni principio de días ni fin de ellos, precisamente porque Él es eterno también. Y eso nos habla entonces de la deidad de Cristo. Y hablamos de cómo la existencia de Cristo, tanto en el presente, en el pasado, en la eternidad pasada y en la eternidad futura, nos da testimonio de la deidad de nuestro Señor. Hoy seguimos hablando de la persona divina de Cristo. Vamos a ver ahí, mientras va pasando, nos va rápidamente recordando John a través de la diapositiva lo que hemos estudiado hasta ahora. Y vamos a estudiar el día de hoy a la persona divina de Cristo. Y otra prueba de la divinidad de Cristo es que la persona de Cristo hace obras divinas. Obras que solamente las puede hacer Dios. Y eso es una prueba bíblica de que cuando hablamos de Jesucristo no hablamos de un profeta, no hablamos de un personaje histórico X, sino que hablamos de Dios mismo. Incluso el texto que leíamos hoy con Fabián era un texto que hablaba precisamente de la unidad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Del hecho de ser uno solo. Pero hoy vamos a hablar de la obra de Cristo y específicamente de la primera obra divina, la obra de la creación. Vamos a comenzar con la obra de la creación. Y para eso vamos a ir al Evangelio según San Juan, en las Biblias. Evangelio según San Juan. Y este pasaje, cuando uno comienza por primera vez a leer el Evangelio de San Juan y comienza a leer las primeras palabras, normalmente dice, si esto va a seguir así todo el libro, yo no voy a entender nada, ¿verdad? Porque la manera en que comienza el Evangelio de Juan es una manera muy curiosa, muy distante de nuestra manera de entender las cosas. Vamos a leer los versículos 1 al 3 y después hablamos de ellos. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, esta manera de comenzar el Evangelio de Juan tiene esa particularidad, que cuando uno comienza a leer y le empiezan a hablar de verbos, pues uno queda ahí como diciendo ¿de qué trata este libro? Si me está hablando aquí de un verbo y yo casi no paso español, entonces ¿cómo vamos a hacer para hablar de gramática? Bueno, este pasaje en consideración, el capítulo 1 de Juan, ha sido fundamental para la cimentación de la doctrina de la deidad de Cristo. O sea, allí están
apartes espectaculares que nos hablan de que Jesucristo es Dios, pero es un texto difícil de entender. ¿Por qué? Porque no conocemos la historia de ese término verbo que está ahí, ese término verbo. La palabra verbo que está ahí viene del griego, de un griego que es logos, la palabra logos. Y la palabra logos está traducida en las versiones bíblicas de diferente manera. En la versión Reina Valera, pues nos dice verbo, ¿no? El verbo, en otra aparece como la palabra. Pero el término logos es lo que se llama un término polisémico. Es decir, es un término extremadamente grande, extremadamente amplio en el lenguaje en el que está, y no existe ninguna palabra en español que transforme esa palabra logos y la traiga a nosotros y nos haga entender lo que es. Mejor dicho, que es una palabra sin traducción al español, no existe. Lo que hacemos es tomar de esa polisemia, de ese montón de términos que traducen logos, tomar alguno, el que nosotros pensamos, que en ese momento nos traduce mejor la palabra. Pero no es una tarea difícil tomar ese término logos y traerlo para acá, porque esa puede ser discurso, puede ser palabra, puede ser razón, puede ser definición, puede ser inteligencia, y de ahí vaya como 50 términos más. Así que es un asunto extremadamente amplio esa palabra logos que tenemos ahí. Pero ¿dónde comienza o por qué termina Juan usando esa palabra logos aquí? Bueno, la historia comienza 6 siglos antes de Cristo, en el siglo 6 antes de Cristo en realidad, con un personaje griego que se llamaba Heráclito. Y Heráclito era un filósofo. En la época de Heráclito, los filósofos se dedicaban a buscar una cosa que se llamaba el arjé. El arjé era el principio fundamental constituyente de la materia, o sea, de qué están hechas las cosas. Ellos intentaban buscar qué era la base de la creación, por qué existen las cosas. Y uno decía, no, el fundamento de todas las cosas es el agua, porque sin agua no hay vida. Entonces, el agua es el fundamento de todo y es el arjé de todo. Otro decía, no, el arjé de todo es el aire. Y Heráclito era la tribu del fuego, ¿verdad? Para los que han visto Avatar. Él le gustaba, él decía, es el fuego. El principio de todo, el arjé de todo era el fuego. Y él decía, porque las cosas cambian, como las llamas de los fuegos están ardiendo fuertemente y se van apagando, así es la vida de los hombres, así es la naturaleza, así es las fuerzas de lo que se ve en la creación. Entonces él decía, todo es el fuego. Pero a diferencia de los otros filósofos naturalistas, Heráclito no pensaba en el fuego con el concepto de arjé, del fundamento de todo, del origen de todo, sino de que él decía, sí, el fuego está en todo, pero el origen de todo es algo que va más allá. El origen de todo es el logos, decía. El origen de todo es la palabra. El origen de todo es el logos. Y entonces él comenzó con esa idea de que el logos era la función o principio universal que anima y gobierna todo el mundo. El logos era el todo. Todo existía por el logos era la fuente de todo. El problema es que el hombre no explicó cuál logos, sabiendo que era un término polisémico y que eran como 50 significados, dejó a la gente perdidísima con el asunto del logos, luego se murió y no explicó. Entonces el término siguió avanzando a través de la historia y ya fue recuperado por allá por otra escuela que era la escuela estoica. Y los estoicos volvieron a recuperar el logos en su discurso. Pero esta vez el logos pasó a convertirse en un asunto moral. Y se convirtió en lo que se llamaba el ortologos. El logos recto, el logos moral. Entonces no era cualquier palabra la que daba vida. No era cualquier palabra la que hacía que las cosas existieran. Era el ortologos, la palabra verdadera, la palabra con poder, la palabra con inteligencia real. Y para los estoicos el logos pasó de ser una cosa, las cosas ni son buenas ni son malas, a un algo moral, a algo que es bueno, a algo que es correcto, algo que es positivo, que no puede estar ligado con el mal, que tiene que ser puro, que tiene que ser perfecto y que tiene poder para darle existencia a todos. Y ahí pasaron los estoicos, que eran casi contemporáneos con Jesús, y dejaron la idea ahí volando. Y entonces Juan, que se mueve en ese mundo de ideas, coge otra vez la palabra. Y ya para Juan el logos no es un algo, no es solamente un aspecto moral, sino que el logos es un él, es un alguien.
Y por eso encontramos aquí que dice el verso 3, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El Verbo. Y ya es un Él, es un Él que tiene tilde, ya es una persona. El logos aquí es una persona. Y aquí es donde Juan recupera el término logos y nos explica que ese logos, para que todos los que hablaban en griego entendieran, porque era una idea muy generalizada, una idea que todo el mundo conocía. Aquí para nosotros el verbo es la acción de la frase, ¿no? No, pero para ellos el logos era otra cosa. Para ellos el logos era ese principio que le daba existencia a todo, pero que además era perfecto, que además era positivo, que no podía estar contaminado con el mal, que era verdadero. Y luego viene Juan y dice, ese verbo que ustedes están buscando allá, filosofando, mirando la naturaleza, ese logos ya vino. Ese logos vino a este mundo. Ese logos es el creador de este mundo. Y entonces lo identifica y dice, era en el principio, hablamos de la preexistencia la vez pasada, así que ahí está, era con Dios, pero no era solamente con Dios, sino que era Dios. Y aquí nos viene a cimentar la doctrina de la Trinidad. Son dos personas, pero son el mismo Dios verdadero. Y luego entonces nos habla de lo que nos fundamenta aquí. El Verbo hace la obra de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y no solamente queda ahí, sino que dice, y sin Él, si lo sacamos a Él de la ecuación, si quitamos a ese verbo de la historia, si no existiese, entonces nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él está diciendo, no hay existencia sino a través del logos. No hay existencia sino a través de ese verbo. O sea, no hay existencia de nada sino a través de Jesucristo. Ahí se podría decir que el logos es la palabra con poder de vida. No, el logos es Cristo. El logos es la persona de Cristo. Y el uso del término logos viene de atrás de lo que Heráclito decía, pero como te digo, el logos es un término polisémico. No es solamente palabra, no es solamente verbo, puede ser la razón. Podemos decir, es la razón de la existencia de todo. Sí, por eso no lo podemos encasillar a un término en español, ese es el problema del término logos. Y ahí es donde tenemos que entender nosotros que cuando usamos un término tan limitado de nosotros como una palabra, como un discurso, pues estamos limitando la existencia, o lo que Juan intenta decir cuando dice el término logos, que es mucho más amplio que lo que entendemos. Entonces, ahí tenemos el origen de ese término logos. Ya pues conoce la historia y ya usted sabe por qué Juan usa ese término ahí, pero lo que nos interesa está en el verso 14, que nos vuelve a hablar del verbo. Juan capítulo 1, verso 14. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Oiga, el verbo fue hecho carne. Para los que lo estaban buscando por allá en la naturaleza, pues Juan le dice, ya no hay necesidad, porque este verbo se encarnó. ¿Y qué hizo después de que se encarnó? Habitó entre nosotros. ¿Y hay testigos de eso? Sí, porque dice, y vimos su gloria. Oiga, y recuerde que ahí estaba Juan entre los que vieron a Cristo glorificándose, ¿verdad? En el monte de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró y mostró su gloria, ellos vieron su gloria, y no solamente la vieron ahí, sino que la vieron una vez resucitado el Señor, lleno de gracia y de verdad. Entonces, con esas palabras, el logo dejaba de ser algo desconocido para ser identificado como el Eterno que se encarnó, como el Eterno que vivió entre los hombres, y ahí ya le podemos dar un nombre: Jesucristo es el Verbo. Ya no es un concepto ontológico, ya no es un concepto epistemológico, ya no es una cosa filosófica, ya estamos hablando de alguien, de una persona. El Verbo es Cristo. El Verbo es Cristo. Y entonces, ya dándole a esa persona identidad, entendemos que Cristo es el diseñador de cada aspecto asombroso del mundo natural. Los científicos llevan siglos estudiando las células, el espacio, las plantas,
y la biología, el ser humano, todo, y se asombran del diseño, se asombran de la perfección, se asombran del funcionamiento, y se asombran, y tienen razón, tienen que estar asombrados, porque hay un diseño inteligente detrás de toda la creación. Y entonces aparece aquí el diseñador, el Verbo, el Cristo. Cristo es el diseñador de todo lo que asombra al estudioso de la naturaleza. Cristo es el diseñador de todo lo que deja asombrado a los hombres de ciencia, el creador de la belleza del paisaje que inspira el corazón de los poetas. Cristo es indispensable en el proceso de creación, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es el concepto: Cristo como diseñador, Cristo como creador. Colosenses capítulo 1 verso 16. Colosenses capítulo 1, verso 16, hablándonos del Señor Jesucristo, cita a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces ya tenemos allá a Juan, que nos dice, miren, que Cristo es en el principio, Cristo estaba con Dios, Cristo es Dios, ¿sí? Todas las cosas las hizo Él, y si no está Él, nada ha sido creado. La misma existencia de las cosas es prueba de Cristo, prueba de la verdad de Cristo. Pero luego vamos aquí a Colosenses y vuelve y nos ratifica la idea, solamente que aquí nos amplía una verdad, porque hasta ahora hemos hablado de lo que el ojo puede ver, de lo que asombra al intelecto humano. Pero cuando llegamos aquí a Colosenses, el pasaje nos revela algunas cosas acerca de la creación, que la creación baja más allá de nuestros sentidos y de lo que nosotros podemos percibir, que existe en las esferas de los humanos, que nosotros nos desenvolvemos, las cosas visibles, pero existen también las cosas invisibles, que existen criaturas terrenales, pero que existen también creaciones celestiales, ¿verdad? Ahí nos habla también de las cosas celestiales, las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra, y que esas también fueron hechas ¿por quién? Por Cristo. Fueron hechas por Cristo, criaturas invisibles que también fueron hechas por Cristo. Existen entidades espirituales, porque luego comienza a hacer una lista, ¿verdad? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y ahí nos habla de todos los ángeles, de todos, incluyendo los caídos, de toda creación espiritual, y nos dice que todo fue creado por Cristo, pero no solamente por Cristo, sino que toda esta creación, tanto la creación visible como la creación invisible, encuentra la razón de su existencia en Cristo Jesús, porque no solamente las cosas fueron creadas por Él, sino que las cosas fueron creadas para Él. O sea que esa búsqueda absurda de los seres humanos, de por qué existo yo, de por qué estoy en este mundo, de cuál es el propósito de mi existencia, está respondido en la palabra de Dios hace mucho tiempo. Todas las cosas fueron creadas no solo por Él, sino para Él. Y si su existencia no es para Cristo, por eso es que su existencia no tiene sentido. El hombre que no vive para Cristo no tiene una existencia con sentido, porque fue diseñado para Cristo, para la gloria de Cristo. Y esa verdad bíblica de que las cosas fueron creadas para Cristo nos está gritando una vez más que Jesucristo es Dios. Si no, mire Isaías, ahí no va a aparecer. Isaías 43, 7. El que lo encuentre lo puede leer. Habla Jehová. 43, 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, según Jehová, el Dios al que servimos, el único Dios verdadero, todos los llamados de su nombre para gloria mía, dice, los he creado, los formé y los hice. Entonces Jehová está diciendo, yo creé todas las cosas para mi gloria. Pero Colosenses nos acaba de decir, todas las cosas fueron creadas ¿para quién? Para Cristo. Para Él, en ese caso ese Él es Cristo. Entonces ahí nos está diciendo que ese Jehová que habla en Isaías no es otro que Cristo.
Es Cristo hablándonos allí también desde el Antiguo Testamento, diciéndonos que todas las cosas fueron creadas para su gloria. Entonces la gloria de Cristo es el propósito existencial de la creación, y dar gloria a Cristo es el destino ineludible de la creación. Es decir, yo no le puedo sacar el desquite al hecho de que yo voy a terminar, quiera o no, dándole la gloria a Cristo. Y eso aplica para el creyente que está aquí dándole la gloria a Cristo hoy. ¿Cuántos vienen a darle la gloria al Señor? Amén. Pero también aplica a aquel que jamás va a entrar por esa puerta, ni amarrado, ¿verdad? Porque no quiere entrar por esa puerta y porque aborrece al Cristo del que estamos hablando aquí. Así él quiera eludir ese destino, como para eso fue creado, así va a terminar su existencia, reconociendo la gloria de Cristo. Filipenses 2, 10 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Texto muy conocido, por cierto. Sí. Entonces léalo, Gloria. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El acto de doblar rodilla era un acto que se hacía ante los reyes, que se reconocían como soberanos sobre la persona. Por eso un rey no se arrodilla ante el otro, normalmente, si entiende el concepto de la monarquía. ¿Por qué? Porque él está diciendo, no, a mí no me gobiernas. Entonces la rodilla que se dobla es la rodilla que asume que ese rey tiene potestad sobre mi vida. Por eso los que se arrodillan sobre el rey son sus súbditos, que llaman, ¿no? O sea, los que están allí para servir, los siervos. El hecho de que en el nombre de Jesús se va a doblar algunas rodillas, dice ahí, ¿verdad? Todas. Ah, no, ¿verdad? Dice, se doblará toda rodilla. Toda rodilla. Y no solamente habla de humanos, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra doblarán su rodilla y reconocerán que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? El dueño, ¿verdad? El dueño. Jesucristo es el dueño mío. Eso lo dirá toda rodilla. Hermanos, ojalá sus rodillas se doblen aquí a las buenas y no allá a las malas, pero se han de doblar ante Cristo, porque Cristo es el creador, y eso nos grita que Cristo es Dios, porque solo Dios tiene poder para crear. Entonces ese es el primer concepto que tenemos ahí. La gloria del Hijo es debida porque Él es el creador de todas las cosas. En Apocalipsis 5:13, que tampoco aparece allí, pero usted lo puede buscar en su Biblia, dice, a todo lo creado. Juan estaba escuchando hablar a seres espirituales, a los seres vivientes, a los ángeles, y de un momento a otro sus oídos son absortos completamente por el ruido, no solo de los ángeles o de los seres vivientes o de los ancianos, sino que dice a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Está hablando toda la creación. Aquí en Apocalipsis habla toda la creación, porque dice que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. O sea, toda la creación, oí decir, y miren lo que dice toda la creación, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Una razón para adorar a Cristo es que Él es nuestro creador, y no solamente el nuestro, sino de todo lo que existe, hermanos. No existiría nada en el mundo material sin la voluntad de Cristo. De primera razón que nos da testimonio de que Cristo es Dios aquí en cuanto a sus obras, la obra divina de la creación. Continuamos. No es solamente la obra divina de la creación, sino que es la obra divina de la preservación. Y hablemos de este segundo concepto. La obra divina de la preservación la hace Cristo. Y volvemos a Colosenses, pero el versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Es un texto cortico, pero nos da testimonio de que Cristo no solo crea, sino que preserva su creación. La posterga a lo largo del tiempo. Una persona que lo lea a favor de todos, fuertemente. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien, así con ánimo.
Entonces, Él es antes de todas las cosas, hablando de la eternidad, por cierto, aquí, de Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces este versículo, primero que todo, hace un guiño a la preexistencia de Cristo. Él es antes que todas las cosas, pero también al flujo de poder constante que irradia de Cristo hacia toda materia del universo, hacia toda sustancia del universo, y la hace existir a través del tiempo. O sea, Dios no solo crea las cosas, sino que garantiza que esas cosas permanezcan a través del tiempo. Y yo creo que a todos nos ha pasado ver esas fake news de cosmología. Un agujero negro se acerca hacia el Tierra. Los científicos temen que para el año tal el sol explote y queme hasta la abuelita. Son una cosa así, unas noticias brutales, ¿verdad? Y todo el mundo vive asustado porque de ya para allá no hay que tener miedo solamente con el miedo de la esquina, sino que también hay que tenerle miedo al sol, y hay que tenerle miedo a la luna, hay que tener miedo a las estrellas, y todo el universo te quiere tragar. Entonces, aquí es donde viene la fe del creyente a jugar en un aspecto especial, porque no solamente hay que tener fe para salir a la calle y creer que el Señor me va a guardar también del malvado, ¿no? Y del perverso, sino que también es el hecho, y que si llego a caer en manos de Él, pues también es la voluntad de Dios. Pero no solo eso, sino que es el hecho de que si yo existo en este cosmos, en todo este universo, y cada segundo de mi vida, y cada latir de mi corazón, y cada respiración de mis pulmones, y cada neurona que manda una corriente eléctrica a la otra, para que yo ande haciendo estas figuritas aquí con las manos, todo, absolutamente todo lo que sucede en la vida de nosotros es poder irradiado que surge de Cristo. Y eso es algo maravilloso, porque es la gracia de Cristo en mí. La gracia de Cristo en mí. Y ahí es donde uno comienza a darle gracias a Dios por cosas que da por sentada, como respirar. Recuerden la mala noticia de los que tenían mucho dinero y no pudieron respirar. No tenían que respirar. Pero usted sí puede, porque en su soberanía Dios ha decidido que usted pueda respirar hoy también. Y de los que no tienen de pronto la capacidad de mover sus manos, o de caminar con sus propios pies, o de mirar con sus propios ojos. Y lo que está sucediendo hoy con usted, cada órgano dentro de su cuerpo que funciona, cada líquido que se mueve, cada sustancia, cada célula que se alimenta, cada mitocondria que produce electricidad, todo lo que sucede, cada cabello que crece, hermano, es parte del poder de Cristo. No es su poder, no es su principio biológico únicamente. Dios no creó las cosas y las soltó para que anduviesen como uno suelta una rueda en una bajada, cuando está niño, mirar una llanta andar. No, hermanos, no funciona así. Sino que la energía que mueve el universo, todo, absolutamente todo lo que existe, es sostenido a través del tiempo por el poder de Cristo. Todas las cosas en Él subsisten, dice el versículo. Entonces la Biblia da testimonio de que la subsistencia es una obra divina, porque usted dirá, bueno, si eso lo hace Cristo, pero eso lo hace Dios. Sí, lo hace Dios, porque la cita que viene nos dice que eso es una obra específicamente hecha por Dios. Salmos 119, 90 y 91. Salmos 119, 90 y 91. ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 minutos. Dale un ratico más y listo. Entonces, Salmos 119, 90 y 91. ¿Están ahí? Amén. Bueno, entonces las mujeres van a leer el versículo 90 y los varones el versículo 91. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Oiga, aquí está claro que la subsistencia de la creación es un asunto plenamente divino, es una obra divina. Por eso cuando hablamos de que Cristo es una persona divina que hace obras divinas, llegamos a hablar de las obras que específicamente, única y exclusivamente puede hacer Dios, y entre esas llegamos a la subsistencia de las cosas. No es solamente crearlas, sino hacer que se posterguen a lo largo del tiempo en existencia, es una obra de Dios. Dice, de generación a generación es tu fidelidad. Gracias a Dios, porque si no,
no había durado ni la primera generación. Gracias a Dios que se posterga su misericordia sobre nosotros. Y entonces dice, no solamente tú afirmaste la tierra, sino que la tierra subsiste, sigue ahí firme, se sigue manteniendo firme. Dice, por tu ordenación, y aquí habla después de la voluntad de la palabra de Cristo, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces Cristo es Dios porque hace subsistir las cosas. Y Cristo es el encargado de preservar la creación a través del tiempo. Y hay un texto más que nos habla de esto, y está en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que es una de las presentaciones de Cristo más bonitas que hay en la Biblia. A mí me gusta mucho. Hebreos capítulo 1, los primeros versículos. Es maravilloso. Pero leemos el versículo 3, hablando de Jesucristo, evidentemente. Habla de Jesucristo y el Padre. Y dice, leo a favor de todos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos habla de Jesucristo y nos habla de que es el resplandor de la gloria de Dios, ¿no? Este pasaje nos identifica a Cristo como Dios revelándose a la humanidad. Es el resplandor de la gloria, resplandeciendo con gloria divina y dándonos una imagen clara de qué es Dios. La palabra sustancia es de lo que está hecho. ¿Qué es Dios? Es una pregunta interesante. ¿Qué es Dios? Pero entonces, ¿cómo podemos estudiar una sustancia? ¿Ustedes se dan cuenta cómo se estudian las sustancias? Los científicos, método científico ahí, observación de qué son las cosas, ¿verdad? Y ahí van diciendo esto es esto, esto, y van haciendo una definición de sus observaciones. Pero ¿cómo podemos definir a Dios? ¿Cuál es la sustancia de Dios? Y entonces encontramos aquí en Hebreos 1:3 que Cristo es la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios. O sea que solamente la revelación especial de Dios a los hombres es a través de Jesucristo. Conocer a Cristo es conocer al Padre, es conocer a Dios. Por eso es que leíamos más temprano con Fabián que decía a Tomás, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le decía, pero Tomás, ¿cuánto tiempo tengo aquí con ustedes? Y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces encontramos que la sustancia de Dios es en Cristo Jesús. Pero ahí viene entonces la parte que nos interesa. Quien sustenta todas las cosas. ¿Cómo? Con la palabra de su poder. Es otra palabra diferente a logos. Aquí. Pero es muy interesante. La palabra del poder, es la idea de la orden o la ley dada por Cristo, sostiene la creación, sustenta la creación. Y eso es muy interesante. Es el decreto divino dado por Cristo el que hace que exista lo que existe y deje de existir lo que deja de existir. El decreto de Cristo. Y ahí encontramos una realidad, y es la gracia de Dios mostrándose en nosotros a cada instante, no pagándonos conforme a como merecemos, no destruyéndonos, no impidiendo o cesando nuestra existencia, sino garantizando para nosotros, por su gracia, no solamente el hecho de que existimos hoy, sino de que existiremos eternamente con Cristo. El poder que sustenta el universo hoy nos sustentará eternamente. Y esa es la promesa del Señor. Y entonces ahí tenemos esa realidad, ¿no? La palabra del Señor, ofreciendo a través de la sangre derramada por Cristo, no solamente que existamos hoy, sino de que existamos eternamente con Él, o sempiternamente con Él. Y esa es la gloria inmerecida que el Señor nos ofrece. Y ese es el pasaje hermoso que da un completo testimonio de la identidad y de la obra de Cristo.